Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios sección 111 a la 114. Yo dispondré todas las cosas para vuestro bien. Cuando leí el título de esta semana, pensé en las veces que nos hemos sentido confiados y teniendo esperanza en que las cosas van a suceder de la mejor forma, pero que también en el trayecto, mediante las aflicciones y las preocupaciones de la vida, nos sentimos inseguros. Esto es lo que les estaba sucediendo al pueblo de la iglesia que vivía en Kirtland. Menos de un año después de los derramamientos espirituales relacionados con la dedicación del templo de Kirtland, surgieron problemas, una crisis económica, discordia en el quórum de los 12 y otras pruebas causaron que la fe de algunos flaqueara. En el año de 1836, los miembros de la iglesia estaban enfrentando problemas económicos, tenían deudas y entonces eso hacía que hubiera discordia entre ellos. Además, cuando estaba leyendo estas cosas pensé, ¿quién de nosotros en alguna ocasión ha adquirido deudas pensando tal vez que podía pagarlas? Y tal vez nos hemos visto abrumados en el trayecto por problemas que surgieron y no hemos podido pagar esas deudas. Fíjense que alguna etapa de mi vida me llenó mucho de consuelo al vivir experiencias como la estaban viviendo los santos en este momento, y me encantaría leer una escritura que me llenó de consuelo en algún momento de mi vida. En la sección 111, versículo 5 dice: no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder de pagarlas. Qué reconfortantes las palabras que les acabo de mencionar. Imagínense encontrarse en un problema de estos, preocupado por las deudas, y de repente abrir tus escrituras y precisamente leer estas palabras de tanta fortaleza y consuelo. No te preocupes por las deudas, yo te voy a dar el poder para pagarlas. Yo creo que aquí deberíamos experimentar no solamente esa confianza en Dios, sino también el saber que Él está siempre al pendiente de nuestra vida. Cuando iba a la conferencia de Estaca, iba sobre un bulevar manejando y había un gran letrero que he visto 2 o 3 veces y me llama la atención, y yo lo leo en voz alta y dice: te lo voy a repetir una y cuantas veces sea necesario, ahorra. Y luego abajo dice: postdata, tu yo del futuro. Yo creo que ese es un buen consejo. Cada vez que yo lo leo para mí misma y me río pensando en la persona que yo era tal vez hace muchos años cuando adquirí alguna deuda. Fíjense que la constante en nuestras vidas debería ser ese: ahorrar. No importa cuánto ganas, ahorra. En 1836, la iglesia había acumulado grandes deudas al llevar a cabo la obra del Señor. Preocupados por las deudas y considerando maneras de pagarlas, José Smith y otras personas viajaron a Salem, Massachusetts, quizás porque se había rumorado que había dinero abandonado en una casa de ese lugar. Y nos dice en la revelación de la sección 111 que el Señor les dijo: hay más de un tesoro escondido en esta ciudad. Pero no se trataba del tesoro que los miembros de la iglesia pensaban encontrar, se refería a las personas, y esas personas, cuando se bautizaron en la iglesia, ayudaron mucho a sanar esta deuda. Aun cuando no encontraron dinero en Salem, los conversos que hubo como resultado de esfuerzos misionales posteriores en ese lugar fueron parte del cumplimiento de la promesa del Señor. Nos pide en la lectura del Ven Sígueme de esta semana que pensemos y meditemos cuáles son las preocupaciones que tenemos en este momento y cuáles son los tesoros que nos va a ayudar Dios a encontrar para poder terminar con esas preocupaciones que tenemos. Sabemos que el Señor guiará a los que humildemente busquen su voluntad. La unidad del quórum de los 12 se estaba debilitando en el verano de 1837.
había desacuerdos en cuanto a responsabilidades y algunos de los miembros estaban hablando en contra del profeta José Smith. En ese tiempo, Thomas B. Marsh era el presidente del Quórum de los 12 y estaba preocupado por este tipo de cosas que se hablaban en contra del profeta. Así que dice en el estudio de esta semana que Thomas B. Marsh viajó de Missouri a Ohio para decirle al profeta estas cosas, y es como el profeta recibe la revelación especialmente para Thomas B. Marsh de la sección 112. Y me gustan mucho algunos versículos que me gustaría compartir con ustedes. Sea de buen ánimo tu corazón ante mi faz, y tú testificarás de mi nombre no solamente a los gentiles, sino a los judíos también, y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. Contiende pues mañana tras mañana y día tras día, hágase oír tu voz amonestadora, y al anochecer no dejen dormir tus palabras a los habitantes de la tierra. Queremos nosotros que Dios responda a nuestras oraciones, pero me encanta que le dice, sé humilde. Yo creo que la humildad es algo que debe formar parte de nuestra vida y también al orar. José Smith fue un siervo en las manos de Cristo. Isaías se refirió a uno de los descendientes de Isaí como una vara y una raíz. En la sección 113, el Señor explica que ese descendiente, un siervo de Cristo, contribuiría decisivamente en el recogimiento del pueblo del Señor en los últimos días. Y en la sección 113 vamos a encontrar preguntas y respuestas que recibió el profeta José Smith acerca de los escritos de Isaías. Tanto temor que a veces les tenemos a los escritos de Isaías porque no le entendemos. Pero recuerden que Isaías escribió de acuerdo a su época y José Smith pudo entender un poco más gracias a la revelación. ¿En qué forma esa y otras verdades de la sección 113 habrán alentado a los santos durante la conmoción que estaban viviendo en Kirtland? ¿Qué encuentra usted en esa revelación que le inspire a participar en la obra del Señor hoy en día? ¿Saben que en la Leona de 2013 el elder Ulises Soares nos compartió un mensaje que se llama Sean mansos y humildes de corazón? La humildad es la cualidad de quienes son temerosos de Dios, rectos, humildes, prestos para aprender y pacientes al sufrir. Los que poseen este atributo están dispuestos a seguir a Jesucristo y su temperamento es tranquilo, dócil, tolerante y sumiso. Que podamos meditar en las cosas importantes que hemos aprendido y estudiado en esta semana. Por ejemplo, la importancia de ahorrar y no contraer deudas, de vivir de acuerdo a un presupuesto, y que podamos meditar también en el consejo que nos da de ser humildes. Nunca yo llegué a pensar que la meta no es el final. Nunca yo llegué a pensar que tú estarías por la eternidad. Tú eres esa luz que brilla, que da vida a mi ser. Me das fuerza en mis caídas, me levantas con poder. Las mañanas que yo pienso en ti, puedo ser un cambio en mí. Tu sonrisa que me hace feliz cuando vas hacia mí. Oh. Tu mirada celestial me da confianza en tu guía. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10.
Déjame aquí en los comentarios cómo le haces para vivir de acuerdo con tu presupuesto y también si has tenido la experiencia de practicar la humildad en tu propia vida. Nos vemos en la próxima.